Ya, muy buenas tardes entonces, los saludo a todos y vamos a dar comienzo a la cuarta clase de este curso de Derecho Procesal de la Universidad Miguel de Cervantes, que trata sobre los procedimientos especiales y específicamente en este caso va a tratar sobre el juicio ejecutivo. Lo que pretendo que veamos hoy día va a ser de manera bastante somera la tramitación del cuaderno, de los cuadernos, es decir, la tramitación de del juicio ejecutivo, tanto en el cuaderno principal como en el cuaderno ejecutivo. Espero solamente quizás revisar el cuaderno principal en los primeros trámites, en especial la demanda ejecutiva. Eso va a ser como lo más importante que pretendo avanzar. Ojalá hoy día terminemos el cuaderno principal, que yo creo que lo vamos a terminar. También vamos a revisar el material que les he enviado durante la semana pasada, para que veamos si lo han leído. Creo que yo les di la instrucción de que leyeran algunas partes de lo que les envié, así que también vamos a revisar eso. Ya, entonces ahora vamos a proceder con la lámina. La lámina, vamos a compartir la pantalla. Y la lámina del... ¿Se ve la lámina? Debería verse. Sí, profe. Sí, Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve. se ve la lámina. Se ve la lámina. Y... ok. Ya. Entonces, ya, y ahora se ve que cambié, ¿no es cierto? ¿Se ve o no? Sí, profesor. Ya, tramitación de cuaderno ejecutivo. Ok, voy a apagar la cámara para que haya... Ah, es otra cosa, que estoy funcionando con otra internet. Entonces estoy en cierta medida probando cómo funciona esto, porque no... A ver, y ahí está. Se prende y la apagamos. Entonces tengo que probar si se escucha bien y también si se ve bien. ¿No hay ningún problema? No, ningún problema. Ya, excelente, porque como les digo, cambié el internet, entonces si hay un problema ustedes me dicen. Ya, bueno, entonces veamos la tramitación del juicio ejecutivo. Ya. Ya, ahí está. Ya. Entonces, en la tramitación del juicio ejecutivo, ya sabemos que, y yo se lo he dicho por lo demás, que se tramita en dos cuadernos. Se tramita en el cuaderno principal o el cuaderno del juicio y el cuaderno de apremio. También puede haber un tercer cuaderno que es el cuaderno de la tercería, cuaderno de las tercerías. El cuaderno de las tercerías es aquí el cuaderno en donde hay participación de terceros en el juicio ejecutivo, que ya lo vamos a revisar en su momento. Entonces, tenemos dos cuadernos, el cuaderno principal o el cuaderno del juicio, es decir, donde se presenta, se desarrolla y se resuelve el conflicto jurídico, que como ustedes ya saben, el conflicto jurídico es la pertinencia o no, la existencia o no de las excepciones. ¿Ya? Es entonces el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo. El otro cuaderno es el cuaderno de apremio. En el cuaderno de apremio lo que vamos a encontrar van a ser va a ser todas aquellas diligencias tendientes a proceder a la ubicación de bienes por parte del deudor, el aseguramiento de estos bienes, la administración de estos bienes y la posterior liquidación de dichos bienes para hacer pago al acreedor de lo contenido en el juicio, o sea, en el título ejecutivo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, profesor. Ya, pueden escribir al chat también, guárdense de eso. A ver. Pueden escribir al chat. El chat, ahí está el chat, ya. Entonces, ¿cómo se inicia un juicio ejecutivo? Bueno, se va a iniciar de dos formas, como ya sabemos. Se puede iniciar con una medida prejudicial, en este caso preparatoria, o también denominada gestión preparatoria,
que ya las revisamos la clase pasada, donde quizás las más importantes sean la notificación judicial del protesto de cheque, la notificación judicial del protesto de letra cambio y pagaré, y también quizá una notificación judicial, una notificación, una gestión respecto a una factura, o también una citación a confesar deuda o a ratificar la firma, más que ratificar la firma, a reconocer la firma. Entonces, podemos iniciar de estas dos formas. O sea, de esa forma. La otra forma es teniendo un título ejecutivo perfecto a través de una demanda ejecutiva. Como aparece ahí en la lámina, no hay que olvidar que las intervenciones que haga el ejecutado en la gestión preparatoria no va a producir prórroga alguna de competencia, porque recuerden que estas medidas prejudiciales, en este caso preparatorias, no son jurisdiccionales. Existe una regla especial de competencia relativa, tratándose de las situaciones en que comienza un juicio ejecutivo por una gestión preparatoria. Se entiende que el único tribunal competente para conocer de esa demanda ejecutiva es el juzgado, el tribunal, donde se realizó esta gestión preparatoria. ¿Okay? Eso está, me parece que en el artículo 178, habría que revisarlo, del Código Orgánico, después lo podemos revisar. Ahora bien, se inicia por demanda. Veamos la demanda. Lo primero, es muy evidente que debe contener los requisitos comunes a todo escrito esta demanda ejecutiva. En segundo lugar, debe tener los requisitos comunes. Bueno, los requisitos comunes de todo escrito, como ustedes saben. ¿Alguien me podría hablar de los requisitos comunes de todo escrito? ¿Alguien conoce alguno? Nadie. Pasaron este curso, ¿no? El curso de juicio Sí, ordinario. profesor. Ya. ¿Qué requisitos comunes de todo escrito? Están en el 254. No, porque esos son los requisitos de la demanda. Ah, perdón. A todo escrito, ¿eh? La suma, la presuma, Ya, los hechos bien. de La suma y los la hechos presuma. de hecho y de derechos. No, eso está en el 254. Ya, la suma y Ah, la presuma, eso está bien. ¿Qué debe contener todo escrito o toda primera gestión judicial? la identificación del tribunal, No, porque eso está en el 254, que no hemos llegado a eso. pero eso en los escritos, pues. Cuando uno presenta Sí, un escrito, igual tiene sí, que pero antes de la poner, demanda, antes de la demanda, antes de antes de la los demanda. requisitos de la demanda del 254, requisitos de todo escrito, a ver. ¿Las pretensiones? ¿Perdón? ¿Las pretensiones o es de No, parte de porque la eso está en demanda? el 254. Ya. La suma No, y pues los ya fundamentos lo dijimos, la suma. y los La suma y la fundamentos de presuma. hecho en Bueno, a los pesar que cuales la presuma ya ha dejado de tener validez. No, pero acuérdense que tiene que estar patrocinada por abogado habilitado para la profesión y también debe constituirse un mandato judicial con personas capaces de conducir mandato. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, pues. Acuérdense, ¿y cuál es la sanción frente a la falta de patrocinio en una ¿La nulidad? situación? No, La nulidad, no profesor. es la nulidad, señor, es peor que la nulidad. Inexistencia, profesor. Yo creo que es ¿Se entiende inexistencia no porque, presentada? claro, porque si se tiene por no presentada es inexistencia, debiera ser inexistencia. ¿Y dónde está esa sanción? en el artículo 148 y en la ley 18.120. En el 148 me parece que es el artículo de las costas. En la ley 18.120 sí está la sanción. Está la sanción. Pero perdón, ¿Mm? En lo la retira además. 18.120 está la sanción a la falta de patrocinio y a la falta de mandato, en la ley de comparecencia en juicio, la 18.120. ¿Y qué pasa con la falta de mandato? ¿Qué pasa cuando falta mandato? Puede decretarse que se corrija dentro de los próximos 3 días por parte del Claro, tribunal.
se tiene que dar un plazo, que puede ser de 3 días, podría ser menos incluso. Ya. Es decir, no se tiene por no escrito, no se tiene por no presentado. Inmediatamente, por lo menos. Ya, una vez apercibido. ¿Cuál es la sanción? Apercibido que no cumpla. ¿Se declara incurso? Bueno, se tiene por no presentado. ¿Mm? Se tiene por no presentado. Ya. Ok, entonces ahora sí vamos a los requisitos del 254. ¿Alguien me podría decir los requisitos del 254? ¿No? La identificación de las Ya. partes, la No, pero identificación espere. Vamos por orden. Primer requisito. La importancia que tiene todo este proceso y que esto, por supuesto, lo ayude a generar lazos colaborativos entre ellos. No, el primer requisito del 254. La designación del tribunal. designación del tribunal. Ya, Designación del tribunal ante quien se entabla. ya, don Bastián está hablando, ya. Ya, la designación del tribunal ante que se entabla. Bien. Número 2. El nombre, domicilio y profesión del demandante y de las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. Ya. Número 3. ¿Sigo? Sí, número 3. El nombre, el domicilio y la profesión u oficio del demandado. Pues si se Ujú. desconoce, uno le pone ahí que desconoce. Bueno, realmente son los mismos requisitos del demandante que para el demandado. ¿Mm? Ujú. Ya, número 4. La exposición clara de los hechos de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya y la enunciación precisa y clara. Es el 5. Es el 5. Sí. Las peticiones Sí. concretas. Ujú. Ya. Ok. Sí, eso es fundamentalmente lo que contiene el 254. Ahora, Profesor, sí, espere, no me diga nada todavía. Ahora vamos a revisar el código. ¿Están viendo el código de procedimiento civil ahí? ¿Ah? ¿Sí? sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, estamos con el Listo. código. Ya, están con el código, están viendo el código. Ya, vamos a revisar el 254 actual. Porque recuerden que esto en diciembre del año pasado recibió, o sea, fue modificado. Entonces vamos a revisar el 254 actual que queda así. Requisitos de la demanda debe contener, entonces vamos a revisar. El número 1 no sufre modificación, la designación del tribunal ante quien se entabla. Sin embargo, el número 2 sí sufre una modificación, porque si bien se tiene que señalar el nombre, cuando se entiende nombre se tiene que señalar los dos nombres, los dos apellidos, es decir, toda la individualización completa de la persona, el domicilio, la profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representan en la naturaleza de la representación, porque ustedes saben que pueden haber muchas naturalezas, o sea, pueden haber varias naturalezas de la representación. Una puede ser legal, puede ser convencional, etc. Y esto es lo que agregó la ley 21.394, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante del mandatario judicial, si no lo hubieran designado, obviamente, con anterioridad, como por ejemplo designado en una gestión preparatoria. ¿Ya? Después, 3, el nombre, domicilio, profesión y oficio del demandado, lo mismo. Y 4, la exposición clara de los hechos, fundamentos del derecho que se apoya. Y 5, la enunciación precisa y clara, la consignación, consignada la conclusión, etcétera, las peticiones concretas. Ahora bien, si ustedes revisan el 309, que es el artículo que contiene la contestación de la demanda, 309, nos vamos a dar cuenta que son los mismos requisitos del 254, pero vistos desde el punto de vista del demandado. Y en este caso, el artículo 309, en la individualización, ahí está, por ahí está, en la individualización del demandado, debe contener también el número 2, bueno, individualización, etcétera, y un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial. ¿Ok? Ya. Ahora bien, la ley 21.394 también modificó el artículo 49. No sé si alguien conoce ese artículo 49. Ese artículo 49 es un artículo que nos indica que siempre tenemos que señalar un domicilio
en el radio urbano del tribunal, un domicilio en el radio urbano donde funciona el tribunal. Pero aparte de eso, tenemos que señalar también un medio de notificación electrónico, sus abogados, que el juez califique como expedito eficaz bajo percibimiento de serle notificadas por el Estado Diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso. Miren qué les parece este apercibimiento. ¿Ah? Entonces, ahora, no solamente hay que designar un domicilio dentro del radio urbano, sino que también un medio de comunicación expedito y eficaz electrónico. Si no, nos van a notificar todo lo que se dicte en el proceso por el Estado Diario virtual. Eso es lo que quería que ustedes vieran y que revisáramos respecto del cambio que hizo la ley 21.394 del 30 de noviembre del año pasado al Código de Procedimiento Civil respecto de el 254 y sus consecuencias. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran plantear? Yo, profesor, ¿Quién dijo soy yo? María Elena. Ya, Profesor, le señorita. quiero preguntar lo siguiente. El artículo 48 del CPC establece de manera expresa algunas notificaciones que tienen que Sí. ser por cédula. Sí. Entonces, con esta modificación del artículo Mm. 49, ¿qué pasa con las disposiciones expresas del artículo 48? Es interesante esto. Yo creo, recuerde que el código es una ley que está inmersa en la forma especial de legislar, que es la codificación. ¿Qué significa esto? Significa que los artículos de los códigos, de las leyes codificadas, deben interpretarse de manera sistemática, es decir, conforme a sus títulos, conforme al principio de especialidad, etc. Y en este caso se entiende que cuando un legislador confecciona un artículo dentro de un código, se supone que este artículo viene a modificar, más que modificar, sí viene a ser una regla que tiene en cuenta este artículo 48. ¿No? Pero como es posterior, se supone que esto debiera regir para todos los casos, porque no hace excepción. Entonces, lo que yo creo, porque esto es materia de interpretación también y materia de adaptación de los juzgados civiles, yo creo que cada vez que usted tenga que notificar por cédula, quizás debiera señalarlo. Quizás el juez debiera señalar expresamente, notifíquese por cédula, porque si no, debiera notificarse, desde mi perspectiva, por correo electrónico. ¿Mm? Creo yo. Porque, bueno, también por economía procesal, uno debiera, si indicó el correo electrónico, ¿por qué lo va a notificar por cédula? Y de hecho dice el artículo 49 para los efectos del artículo anterior. Entonces, quizás la técnica legislativa no fue muy buena porque para efectos del artículo anterior esto se tiene que notificar por cédula. A ver, pero espere una cosa. A ver. Profesor, pero la redacción Leamos también bien. dice que se puede notificar porque Claro. es forma subsidiaria por electrónico. Efectivamente, por eso le estoy diciendo que yo creo que en los casos en que no se diga nada, debiera notificarse por correo electrónico. Y en estos casos, el juez debiera señalar expresamente que se notifica por cédula. Y de hecho dice con todo, es decir, a pesar de esto, la resolución y los datos necesarios para su soltar de inteligencia también se podrán notificar por el tribunal al medio, dice, de notificación electrónico señalado por las partes. O sea, también. Esto nos deja en una situación en que yo creo que el tribunal debiera indicar cómo se notifica estas resoluciones por cédula, o por correo electrónico o por cédula. Es decir, le
le da una carga, le establece una carga al tribunal para indicar cómo la va a notificar. Pero creo que si no dijera nada al tribunal, se debiera notificar por correo electrónico. ¿Alguien tiene alguna acotación? ¿Alguien trabajaba en un juzgado? No vamos a decir cuál, pero ¿qué están haciendo en los juzgados con esto? Lo ¿Tienen que usted dudas? dice, profesor. No, o sea, Ah, bueno, al principio teníamos dudas, después ¿cierto? así como que leímos el artículo Mm, y es claro, es interpretable, sí, pero se entiende que el artículo 49 es encierra el posterior. 48. Claro, Igual requiere de pronto un pronunciamiento especial del tribunal, porque después, o sea, es lo puede ser mejor. materia de incidencia, claro. Claro, es lo mejor. Es Entonces, decir, por ejemplo, pero igual, una interlocutoria de prueba debiera decir notifíquese por cédula, o debiera decir notifíquese por correo electrónico, o por debiera, ejemplo, o si no dice nada, debiera entenderse notificada por correo electrónico, por lo que dice el artículo 49. uno trabaja mucho con modelo, entonces uno tiene Sí. notifíquese por cédula las resoluciones que corresponde, Mm, la señalada en el sí, 48. sí, Entonces de pronto uno le pone notifíquese por cédula, porque además lo dice la ley. Entonces viene el claro, abogado y dice, vengo a solicitar una reposición a la resolución, puesto que ya atendía la modificación experimentada claro. por la ley 21. Mm, Entonces, claro, y el tribunal cree, porque claro, sí, corresponde. Pero mm, es igual, o sea, a mí en lo personal me ha dejado muchas veces pensando el artículo 48, porque contra ley expresa, si la ley expresamente dice esto se notificará por cédula, pero sin embargo el artículo de abajo dice también que para los podrá, o sea, efectos del incluye, artículo claro. anterior. Todo Exacto, litigante, es decir, para los efectos del antiguo artículo anterior, o señala un domicilio y señala el correo electrónico. Es decir, puede notificarlo por correo electrónico. Aparte, no se genera ninguna indefensión, si él mismo lo señaló. Y por el contrario, incluso yo diría que la notificación por correo electrónico es más, tiene mayores garantías de, ¿cómo podemos decirlo? Mayores garantías de que realmente sea conocida la resolución por la parte a ser notificada que la por cédula. Porque la por cédula podría el receptor ir y alguien podría sacar la cédula, alguien podría chutearla, alguien podría botarla, alguien que no es la persona a notificar no le da importancia, la bota a la basura, o pueden pasar muchas cosas. En cambio, con el correo electrónico, o sea, lo peor que podría pasar con un correo electrónico es que vaya al spam, que llegue a la parte del spam nomás, lo peor, es lo peor que podría pasar. ¿no? Y en ¿Ven? cuanto a la accesibilidad a la justicia, igual es más barato, porque imagínese un correo electrónico y cuánto cobra un receptor, y lo otro es ubicar un receptor que le quiera hacer esa notificación, y el precio que tampoco es bajo, entonces igual Claro, es mejor el claro, correo. Por claro. economía procesal. Aparte, la economía procesal, por economía procesal también es más eficiente. Menos desgaste la justicia, menos desgaste la parte, más rápido, etc. Entonces yo creo que con esta modificación, al final quedamos en que las resoluciones que se notifican por cédula pueden perfectamente ser notificadas por correo electrónico a las partes, una vez que obviamente las partes lo hayan señalado. Yo me imagino que quizás el juez que a las partes que no haya señalado un correo electrónico, quizás lo pueda notificar por cédula, conjuntamente con un apercibimiento que pida la otra parte. Porque los apercibimientos tienen que ser notificados previamente. Pero eso, bueno, entonces más o menos estamos pensando lo mismo. Eso está bien. Profesor, ¿sabe dónde estamos teniendo así como ¿Ya? una pequeña traba? ¿Ya? Es que muchas veces los abogados ingresan al SITSI, el correo electrónico, pero no lo señalan en el proceso. Entonces, ahí lo estamos apercibiendo y tienen que Ah, sí, señalarlo en el proceso, no solamente sí. en el sistema de tramitación. Pero hay muchos abogados que se están cayendo en eso, ¿eh? Cuando usted dice que lo señala en el sistema de tramitación, es cuando uno sube la demanda, donde tiene que individualizar sus datos y está en el correo electrónico, ¿no es cierto? Exacto, lo Ah, sube ahí, ya. claro, pero en el No, escrito en ninguna parte lo no, señala. no, pero el 254 es sumamente claro y dice que la demanda tiene que estar indicado. Yo creo que eso es más que nada una falta de estudio, más que nada.
Bueno, Claro, pero por ejemplo, a veces no solamente comparecen a través de la demanda, sino que a través del cuerpo. Por ejemplo, como lo dice el 49, comparecen Claro. de pronto en una incidencia, algo así. Sí, No necesariamente tiene que ser en la demanda. claro, en la demanda. En la demanda aparece claro, aparece en la demanda el 254, pero también aparece en el artículo 49, ¿no? En su primera gestión judicial. Es decir, o lo señala en la demanda o en su primera gestión judicial, cuando empieza antes por una gestión. Tienen que indicarlo. Y la sanción es bien grave, pues la sanción es que todo se le va a notificar por Estado Diario. Así que hay que modernizarse. Bueno, eso quería que supieran respecto de las modificaciones que hay al 254 y a las disposiciones comunes a todo procedimiento en este artículo 48 y 49. Ya, sigamos entonces con la lámina referente al juicio ejecutivo. Entonces, ¿ahora pueden ver la lámina de la demanda ejecutiva? ¿Se ve o no? Sí. Sí, ya, ok. Entonces que ya hemos visto los requisitos comunes todo escrito, los requisitos comunes a la demanda, vienen los presupuestos del juicio ejecutivo, que ya también lo hemos revisado, que tiene que ir acompañada de un título ejecutivo, la acción ejecutiva no debe estar prescrita, la deuda debe ser líquida y también actualmente exigible, situaciones que ya fueron revisadas. Ya, próxima lámina. Bueno, en la parte petitoria, esto también es especial respecto de una demanda ejecutiva, en la parte petitoria siempre se debe indicar que se despache mandamiento, ejecución y embargo, y que se embarguen bienes suficientes del deudor hasta que se haga completo pago, ¿no?, de la deuda. Ya. Porque esa es la parte petitoria concreta, ¿ah? Ya, la providencia a la demanda, es decir, la resolución que se pronuncia sobre la demanda ejecutiva. Ustedes saben que cuando el juez tiene ante sí una demanda ejecutiva, debe hacer un examen de admisibilidad. Lo mismo que hace el juez civil también cuando tiene frente a sí una demanda ordinaria declarativa. También tiene que hacer un examen de admisibilidad en el sentido de que tiene que contener, ustedes saben, los 3 primeros requisitos del artículo 254, y si no se contienen, ustedes saben que eso puede ser, no dar curso a la demanda. Eso significa que los comparecientes en una demanda, si es que no indican un correo electrónico, podría también el juez no darle curso a la demanda conforme a las atribuciones del artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Así que es importante que se contenga un medio de comunicación electrónica, en este caso un correo electrónico. También podría ser hasta WhatsApp, porque no habla de correo electrónico, habla solamente de medio de comunicación electrónico. Bueno, la providencia, es decir, la resolución... No se vaya a pegar, no se vaya a pegar, porque después me queda más coja. Cuidado, ya, sí, ya llegué. Bueno, los voy a silenciar, ahí ustedes piden que yo los vuelva... O sea, ustedes piden activar su micrófono, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, que la providencia a la demanda, la primera resolución que se pronuncia sobre la demanda, cuando se hace ese examen de admisibilidad, que ustedes ya saben de qué se trata, incluso también en la querella, también el juez de garantía también hace un examen de admisibilidad, que eso también lo vamos a revisar cuando veamos proceso penal, si es que me toca verlo con ustedes. Entonces, la resolución es despáchese, o una resolución podría ser incluso más compleja, despáchese, mandamiento de ejecución y embargo. Esa resolución significa que se ha dado curso a la ejecución y que la demanda cumple con todos los requisitos para iniciar dicha ejecución. Como les dije, y como aparece en la lámina, es una orden, una autoorden que se da al tribunal, despáchese, para que el mismo tribunal abra un cuaderno separado y paralelo que se denomina cuaderno de apremio y que redacte la primera resolución que va a tener este cuaderno de apremio, denominado mandamiento de ejecución y embargo. Ok.
me imagino que ustedes han revisado las láminas, ¿no es cierto? Pueden activar su micrófono, así que no hay problema. ¿O no la han revisado? ¿La estamos revisando recién ahora? El documento que subió usted, Sí, profe, sí, el mandamiento, esto, sí. Las láminas. sí, el que se constituía de los dos cuadernos, uno que era el de ejecución y el otro que era el de apremio. No, Y pero en el de apremio está todo sí. lo que es el detalle de la gestión preparatoria. No, pero le estoy preguntando si ustedes han revisado las láminas. Bueno, si las revisan, ya, bueno, cuando las revisen en sus casas, etcétera, si Sí. tienen algún error, ustedes Sí. me lo hacen saber, por favor. Porque a veces se pueden pasar algún error y estas láminas tienen algunos años, por lo menos unos 2 años deben tener. Bueno, entonces, mandamiento, ejecución, embargo, menciones obligatorias. Fíjense que aquí nos pasamos inmediatamente al otro cuaderno. Hasta el momento hemos visto el cuaderno principal o ejecutivo, donde tenemos la demanda ejecutiva o la gestión preparatoria y la demanda ejecutiva y la resolución. Pero nos pasamos al otro cuaderno porque el juez, como se da esta autoorden implica que él confecciona un nuevo cuaderno paralelo que se denomina cuaderno de apremio y que va a comenzar con una primera resolución denominada mandamiento de ejecución y embargo. Este mandamiento de ejecución y embargo es una resolución compleja. No está claro qué es lo que es. Algunos dicen que es una sentencia interlocutoria, otros dicen que puede ser un decreto, aunque yo creo que no. Otros dicen que puede ser una resolución sui generis. Parece que es una resolución sui generis que no tiene una naturaleza jurídica vinculada al 158 del Código de Procedimiento Civil. Es una resolución compleja. Es una resolución en la cual se pueden distinguir varios elementos, como igual que en los actos jurídicos, se pueden distinguir elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. Los elementos de la esencia, ustedes saben que son aquellos elementos que, si es que no existen o no están adecuadamente indicados o no son perfectos, o el acto no produce efectos o degenera en otro diferente. Son los de la esencia. Los elementos de la naturaleza son aquellos que, a falta de mención por las partes, se entienden incorporadas en silencio las mismas al acto jurídico, en este caso a la resolución judicial. Y los elementos accidentales son aquellos que solamente pueden ser introducidas por las partes mediante mención expresa. Bueno, en el mandamiento de ejecución, embargo, ¿sí? Disculpe que no me siguió dando vuelta el 158. ¿Ya? Entonces, este mandamiento lo deberíamos considerar, para efecto del curso, como un acto administrativo. Por eso no se cataloga o está en discusión, no es discutible la naturaleza del Es mandamiento. discutible. Si usted me dice que es un decreto y puede fundamentarlo, bueno, podrá hacer un decreto. Si usted dice que es una sentencia interlocutoria, también podrá ser una sentencia interlocutoria. También si es un acto administrativo del tribunal, también sería interesante eso, ver que tuviera esa naturaleza jurídica, aunque yo creo que es más bien jurisdiccional. Pero bueno, está abierta la discusión para que lo vean. Realmente no, estas discusiones no se dan mucho porque este mandamiento es bien especial, porque es una resolución judicial que no puede ser impugnada por la contraria, por el ejecutado. La única forma de impugnación es mediante las excepciones. Eso es bien especial respecto al mandamiento. Igual como en las gestiones preparatorias, la única forma de participar del futuro ejecutado es mediante las excepciones. No se puede, uno no puede defenderse de una gestión preparatoria más que en las excepciones. Así que tengan eso presente. Bueno, vamos al mandamiento entonces. El mandamiento tiene menciones de la esencia. ¿Cuáles serían las menciones de la esencia? Bueno, una sola mención de la esencia, que es que contenga la orden de requerir de pago al deudor, y en subsidio, la orden de embargar viene suficiente al deudor en caso que no pague en el acto de ser requerido de pago. Esa es la mención de la esencia.
Es decir, estos dos primeros requisitos, estas dos primeras menciones del mandamiento de ejecución y embargo, obviamente la orden de requerir de pago al deudor por una suma determinada, obviamente. Y lo mismo vale respecto al embargo. La designación de un depositario podría ser, bueno, de hecho es una mención de, podría ser de la esencia, pero también es de la naturaleza. ¿Por qué digo que puede ser de la esencia? Porque debe existir. Debe existir un depositario provisional en el caso del embargo. Ahora, la ley suple esto, suple la voluntad del ejecutante si es que no señala un depositario provisional en los casos del embargo de bienes que constituyen el menaje a una casa, y en este caso se deja de depositario provisional al propio deudor. Bueno, las menciones de accidentales que podemos encontrar en el mandamiento, también que uno lo puede hacer, sería la designación de determinados bienes a ser embargados. También podría ser, bueno, y es de hecho la petición de fuerza pública para el embargo. ¿Ya? Entonces, esta es la primera resolución del cuaderno de apremio. Hemos ido en paralelo porque la primera resolución del cuaderno principal está en íntima vinculación con la primera resolución del cuaderno de apremio. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran consultar? Yo una consulta. ¿Sí? En la designación del depositario provisional, ¿se podría en subsidio agregar la determinación de un martillero público? Claro, también, de hecho, sí, pero eso sería una mención accidental, que sea la asignación de martillero. Eso sería accidental. Y también la fuerza pública para el retiro de especies y todas esas cosas. Accidental. Ya, gracias. Ya. Profesor, disculpe. Sí. Dijo que la primera acción del cuaderno principal está íntimamente ligado con la primera acción del cuaderno de apremio, ¿verdad? Chuta. Dije la primera resolución. La primera resolución del cuaderno principal está en íntima vinculación con la primera resolución del cuaderno de apremio. Eso fue lo que dije. ¿Ah? Ya. Hasta el momento, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Ya, excelente. Porque parece que este plan de internet es mejor que el anterior. A pesar que no tenía problemas con el anterior, pero tenía problemas de velocidad más que nada. Ya. Ahora saltamos al cuaderno. ¿A qué cuaderno saltamos ahora? A ver. Principal, profesor. ¿No es cierto? Ahora saltamos al cuaderno principal porque está la oposición del ejecutado. Y la oposición del ejecutado está constituida por las excepciones que se oponen al título. Y de nuevo, miren, fíjense que el plazo se va a contar desde que es requerido de pago el ejecutado, según las reglas que vamos a ver, que esas reglas ya están modificadas y las vamos a modificar aquí mismo en las láminas. Entonces, la oposición está compuesta por las excepciones que se pueden oponer, que están en el artículo 464, y que se oponen en el cuaderno principal. Sin embargo, el plazo para oponer estas excepciones se cuenta desde una actuación que se realiza en el cuaderno de apremio, que es el requerimiento de pago. ¿Ok? Ahí tenemos otra vinculación entre el cuaderno principal y el cuaderno de apremio. De ahora en adelante, levanten la mano para yo terminar la idea y después darle la palabra. Ya, señor. Profesor, disculpe, pero cuando usted dice el plazo se cuenta desde el requerimiento de pago, el requerimiento de pago se hace en el cuaderno de apremio y ahí el receptor, por ejemplo, me va a dar 3 días para que yo me presente en su oficina para poder dar pago. Pero sabe, señor, pero no adelantemos estas cosas porque a lo mejor usted ha visto esto y los demás no lo han visto, entonces se van a confundir. Vamos por partes, si ya vamos a ir bajando a eso. No se preocupe. ¿Ya? Y si ahí tiene la duda, me levanta la mano. ¿No? Ya, oposición. Oposición al ejecutado. Ya, miren. A ver, desde el requerimiento de pago, ¿no es cierto? El requerimiento de pago se hace en el cuaderno de apremio, es la primera gestión que se hace en el cuaderno de apremio, donde va el receptor a notificar la demanda
Y a requerir de pagos, notifica la demanda que está en el cuaderno principal y requiere pago, que está, ese requerimiento se hace en el cuaderno de apremio. Entonces, aquí hay un problema. El primer problema que se presenta, recuerdan que este código es del siglo XIX, bueno, si bien fue dictado en el siglo XX, o sea, empezó a regir en el siglo XX, contiene toda el bagaje cultural del siglo XIX. En el siglo XIX era inmoral de tener deuda y no pagarla. O sea, de hecho, todavía sigue siendo inmoral tener deuda y no pagarla. ¿Ah? Era mal visto no pagar, muy mal visto. Entonces, frente a eso, se estableció la regla de que no se puede requerir de pago a un deudor en un lugar público. ¿Ya? No se puede requerir al deudor entonces en un lugar público, pero sí se le puede notificar de la demanda ejecutiva. Entonces se nos genera un problema, y el problema es que puedo notificar la demanda, pero esa notificación de la demanda no va a surtir el efecto de que empiece a contarse el plazo para defenderse. Entonces, en todos aquellos casos en que no pueda ser requerido de pago el deudor, por ejemplo, cuando es notificado en un lugar público, se deja lo que se denomina una cédula de espera. Y es lo que decía el compañero de ustedes, una citación. Ahí opera la notificación citación. Es una citación para que el ejecutado se presente en las oficinas del receptor y sea requerido de pago. Si se presenta, es requerido de pago en el acto. Si no se presenta, es requerido de pago en rebeldía. Y antes de la ley 21.394, existían estos plazos. Cuando era requerido, en la comuna donde funcionaba el tribunal, eran 4 días desde el requerimiento. Cuando era requerido fuera de la comuna, pero dentro del territorio de competencia del tribunal, eran 8 días, y cuando era requerido fuera del territorio de competencia del tribunal, eran 8 días más tabla. Actualmente, la regla se modificó, y actualmente son 8 días. Cuando es requerido en la comuna asiento del tribunal, van a ser 8 días, y fuera de la comuna asiento del tribunal, también 8 días. ¿Ya? Y solamente van a ser 8 días más tabla cuando es requerido fuera del territorio de competencia del tribunal. Así quedó. Bueno, y bueno, las reglas que tienen que ver con cuando es notificado por exhorto sigue igual, sigue 8 días y 8 días más tabla. Listo. Así quedó. Así va a quedar. Entonces, ojo con esto, para los que están, para los que le mandé las láminas, ahí hay una modificación. Entonces son 8 días y 8 días más tabla. ¿Ok? Ya, señor. Ahora sí, usted me puede decir qué problema tenía o si... ¿qué me quería decir? No, ya me quedó más claro, profe. Lo que Ya. pasa es que la pregunta era si el plazo corría justamente desde que ya se terminaba el plazo del requerimiento de pago. O sea, al término de los 8 días, desde ahí yo comienzo a contar los días, entonces... No, pues, es desde que es requerido de pago. Ah, ¿contempla entonces los 8 días dentro del plazo desde que es requerido de pago? Desde que es requerido de pago. A ver, vamos a hacer esto más fácil. Mire, si por cualquier motivo una persona es notificada de una demanda ejecutiva, por ejemplo hoy día, pero la notifican en la calle, o por ejemplo no la encuentran en la casa, es decir, no estaba, entonces no se le pudo requerir de pago porque no estaba, se le deja citado al domicilio del receptor, a la oficina del receptor, para tal día. Por ejemplo, va a quedar notificado hoy día de la demanda ejecutiva, pero lo citan para el viernes. ¿El viernes cuánto estamos? Si hoy día es 4, 5, a ver, el viernes son, a ver, el viernes sería 8, el 8 de abril, que ha citado para el 8 de abril. Entonces el 8 de abril, la persona va a ir, el ejecutado va a ir, que no van generalmente,
Si va, lo notifican, perdón, lo requieren de pago, es decir, le piden que pague la cantidad de capital, interés y costa, etcétera, que existe en el requerimiento. El día 8. El día 8 no paga, o el día 8 no va. Desde ahí empiezan a contarse los 8 días hábiles para oponerse a la excepción, siempre y cuando el ejecutado viva dentro del territorio de competencia del tribunal. ¿Ahí sí? Ahora se me quedó claro, profe, gracias. Claro, muchas veces cuando llegan personas ejecutadas en un juicio ejecutivo, uno lo primero que tiende a ver, o sea, quizás por deformación, es cuando le notificaron la demanda, pero dice, no, pues no. Entonces, no, aquí está un juicio ejecutivo, entonces hay que ver cuándo fue requerido de pago o cuándo está citado para ser requerido de pago. Entonces ahí aparece una citación que puede ser 3 días después. 3 días después de la notificación de la demanda. Entonces, desde ese día hay que contar los 8 días actuales. ¿Sí? Profesor, una consulta más. Dígame, dígame. Y por ejemplo, el receptor, por ejemplo, lo citó para el día viernes y la persona no se presentó el día Sí. viernes. Él tiene que presentar una certificación al tribunal de que esta persona no fue para poder contabilizar eso, o Efectivamente. persigue No, efectivamente tiene que indicar que tal día no fue y lo requirió de pago en rebeldía. Ya, perfecto, gracias, profe. Ya. Formalidad de las excepciones. Miren, antes de ir a la formalidad de las excepciones, vamos a revisar el documento que está en la página y que yo les mandé a ustedes, que es ese del juicio ejecutivo. Entonces vamos a revisar el cuaderno, vamos a revisar el cuaderno de premio y el cuaderno principal. Los dos cuadernos vamos a ir viéndolos conforme a lo que hemos conversado. Ya, vamos a compartir entonces el documento. A ver. Ya. Esto se lo mandé al Classroom, ¿no es cierto? Sí. A ver. No se los mandé. No, esto está en la página, en mi página. Ya. Ya. Ah. Mire, estoy compartiendo la página porque hay algunos cambios en la página. Fíjense que se eliminó todos los materiales del juicio ejecutivo y actualmente está el juicio ejecutivo de 2022, para los que no han podido bajarlo del Classroom. Ahí está el juicio ejecutivo del 2022 y subí un artículo sobre prueba ilícita también de este año, 2022, ¿no? Que es un artículo bien interesante sobre la eficacia de la prueba ilícita para los que quieran estudiar este fenómeno jurídico y esta institución jurídica, la prueba ilícita. ¿Alguien sabe lo que es la prueba ilícita? Referido a la prueba que no está obtenida por medios legales, profe. Ya, sí. O por ejemplo, la falsedad de un documento. No. Bueno, la prueba ilícita es la prueba obtenida con infracción a garantías constitucionales, o a garantías procesales o a garantías legales, porque es el concepto amplio. El concepto más restringido es la obtenida con infracción a garantías constitucionales. En ese artículo que escribí este año, ustedes van a poder ver cómo evolucionó la prueba ilícita y cómo a veces es un obstáculo eh, para llegar a la verdad. Pero bueno, hay ciertos mecanismos para llegar a la verdad por vía judicial. No todos los caminos están permitidos. Y ahí está explicado que no todos los caminos son permitidos para llegar a la verdad y que muchas veces eso influye en la eficacia del sistema judicial, pero es un costo que realmente el sistema judicial tiene que pagar para obtener legitimidad. Eso revisen, está bien interesante.
Ya, entonces, miren, vamos al cuaderno de apremio. ¿Están viendo el cuaderno de apremio? ¿Sí? Sí, Ya, profesor. ok, miren, aquí está el mandamiento de ejecución embargo, ¿ven? Ahí está la suma, de dinero, ¿ven? Van los intereses y costas, ¿no? Y aquí está la mención de para que en el acto de la intimación pague, eso es requerir, que pague, ¿no? Y si no pague, y si no paga, que se embargue, ¿ven? Ahí tenemos el mandamiento de ejecución en embargo. Después Ahí queda trabado el embargo. No, todavía no, porque no hemos llegado al embargo, recién estamos en el requerimiento. Nos falta avanzar todavía. ¿Ya? Ya, entonces, aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la cédula de espera. Aquí nos encontramos con una cédula de espera porque no la encontraron, pues no encontraron a mi prima. Entonces, como no la encontraron, la dejaron citada. La dejaron citada para el día, esta más acá, a ver. Ya, el día 21 del presente, 21 de marzo del 2007, a las 13 horas. ¿Ya? Y aquí está lo que ustedes decían. ¿Ya? Si no compareciere. Entonces aquí el 21 de marzo, como ustedes bien pueden leer, no compareció. ¿Ven? Y se certificó que no compareció. La dio por requerida de pago. ¿Ven? Y aquí se solicitó el auxilio de la fuerza pública porque ese mismo día fueron a embargar. Pero alguien se opuso al embargo. Como hay oposición al embargo, hay que pedir la fuerza pública, que es una de las menciones que no pueden estar en el mandamiento de ejecución de embargo, sino que hay que pedirla expresamente. ¿Ya? Y aquí está la solicitud de fuerza pública, y aquí está cómo se pide, ofíciese, y seguramente por allí, bueno, el oficio lo tiene el receptor, se lo intima a la persona que va a embargar, y aquí tenemos el embargo, pero todavía no lleguemos al embargo porque el embargo todavía no hemos ido ahí. Recién estamos en el mandamiento. Entonces ahora vamos al cuaderno principal. En el cuaderno principal tenemos que comienza por una gestión preparatoria, como ya lo vimos en la clase pasada. Ahí está la gestión preparatoria. Actualmente la gestión preparatoria uno debiera señalar un correo electrónico para ser notificado, como ustedes saben. Ya. Entonces, bueno, notifíquese, se notificó, y se certifique que no se opuso tacha de falsedad a la firma de los cheques. Dentro del tercer día, certifíquese lo que corresponde y se certificó que no se opuso tacha de falsedad, que es lo único que se puede hacer en el caso de esta gestión preparatoria. Y aquí está la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva tiene la solicitud de mandamiento de ejecución en embargo, o sea, que se despache el mandamiento de ejecución en embargo. Aquí señalaron bienes para la traba de embargo y depositario, es decir, una mención del mandamiento que es accidental y una mención que es de la naturaleza, pero indicaron precisamente quién debiera ser el depositario, que se tenga a la vista el expediente anterior, porque aquí se presentó la demanda ejecutiva en el expediente donde se realizó la gestión preparatoria. ¿Ya? Y después tenemos la resolución a la demanda, que como ya les dije, es despáchese. Y aquí tenemos la notificación. Aquí tenemos la notificación de la demanda por cédula, porque la primera notificación de la gestión preparatoria fue por el 44, o si es personal también, porque la 44 reemplaza a la personal, y aquí tenemos un caso en que una demanda puede ser notificada por cédula. Y aquí está la oposición de excepciones, que no hemos llegado a esto, pero ya lo vamos a revisar. ¿Ya? Ya. Dejamos de compartir y volvemos a la pantalla.
Ya, son las... Ya, miren, vamos a hacer un alto. ¿Les parece que hagamos un alto? Sí, Sí, vamos a hacer un alto. Sí, Ya, profesor. ya. Vamos a hacer un alto y yo les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que en este alto que vamos a hacer, que van a hacer, bueno, vamos, yo también voy a paralizar. Les voy a pedir una cosa, les voy a pedir que lean uno de los artículos de la que les mandé de la revista Enteos. Miren, ahí están compartiendo, ¿no es cierto? Sí, me parece que sí. Quiero Sí, que profesor. lean el número 11, Génesis y necesidad de una reforma procesal civil. Quiero que lean eso. Génesis y una necesidad de una reforma procesal civil. Es un artículo bien cortito, debe ser 5 páginas. Entonces quiero que en el alto lo lean. ¿Ya? No, mecanismo no. Está en el 11, parece. Está en la página 11. Ya, quiero que miren, a ver, aquí está. Bien cortito. Ahí está. Génesis y necesidad de una reforma procesal civil. Quiero que lo revisen y a la vuelta del break lo conversemos. Obviamente, el break va a ser más largo. Ya va a ser hasta hasta 20 para las 9, ¿ya? Para que puedan tener tiempo de leerlo y tomarse también un café y descansar. ¿Ya? ¿Ok? Profesor, ¿me Sí, escucha? fuerte y claro. Lo que pasa es que estoy del celular. ¿Me ¿Ya? puedo cambiar al computador en Pero la claro, segunda hora sí, para que cámbiense. me Y yo, acepte claro, yo lo acepto, después? sí, estoy aceptando a toda la gente que está, porque a medida que he hecho la clase ha habido gente que se Lo que ha pasa es que no conectado. me acordé nunca, profesor, que había dicho que era online y fui a la universidad, entonces me tuve que venir con Chuta. el Ya. celular. La Así próxima que cuando clase, la haga la online para que próxima avise clase, sí, pero temprano. yo dije, acuérdense, dije, estas dos van a ser online y la de la próxima semana va a ser presencial, porque el ideal es ir mezclando esta cuestión, ¿ya? Chuta, es que uno se confunde. No, pues yo voy a dejar los avisos, yo dejo los avisos aquí y esto está grabado, se está grabando, entonces va a quedar confirmado Ya, a través del Classroom, ¿ya? ya, profesor. Incluso podemos hacer cosas más modernas todavía, de repente, si tienen algunas dudas, como cuando vaya avanzando el curso, podemos hacer un en vivo, ¿qué les parece? Bueno, ahí nos dice cómo es. Es fácil, Ya, profesor, entonces para que me acepte. como ustedes me aceptaron en el canal de YouTube, yo digo, tal día voy a hacer un en vivo explicando tal cosa, por ejemplo, las dudas. Ah, Y hago el sí, envío sí, y yo les lo va a llegar tengo una en. notificación. Entonces ustedes la pinchan Me y ahí suscribí está. a su canal. Claro. Y el envío incluso queda guardado también en el canal de YouTube, así que miren todas las cosas que he aprendido con la pandemia. Sí, me llegan los videos de procesal penal suyo. Sí, sí. Ah, y voy a hacer un video interesante, eh, que son las reformas al Código de Procedimiento Civil que se hicieron a través de la ley 21.394, porque hemos visto algunas reformas nomás, no hemos visto todas. Entonces voy a hacer un compendio de todo lo que se reformó en el Código de Procedimiento Civil y lo voy a dejar en una cápsula, ¿no? Que va a durar, no sé, pues me imagino 5 minutos, 7 minutos. ¿Ya? Eso. Ya, nos vemos entonces en media hora más. 20 para, ya saben, un cuarto para las 9, un cuarto para las 9 mejor. Ya, Ya, profesor. listo, estén muy bien. Chao. Ya, chao. 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 Bueno, entonces reanudamos la clase y yo les pedí que leyeran ese artículo sobre la necesidad de una reforma procesal civil. ¿Ok? Así que ustedes me dicen cómo empezamos esto. Me dicen, denme sus comentarios. Profesor, Ya, buenas noches. levanten la mano. ¿Quién primero? ¿Quién dijo yo? Raúl Lorca. Ya, don Raúl. A ver, cuénteme. Sí, es que leí, está re interesante el tema, como está escrito, está para entenderlo fácil,
con lo que aclara o termina confirmando el hecho de que efectivamente el sistema es lento, que hacen falta tribunales, esto es una percepción personal por supuesto, que hace falta que se constituyan tribunales especiales para lo que es cobranza propiamente tal, todo el tema retail, porque eso es lo que abarca 80-85% de la carga que tienen los tribunales, y en realidad estamos desperdiciando el trabajo de jueces preparados por muchos años, con muchos recursos del Estado, para que estén fallando causas de cobranza. Para que hagan labores administrativas, porque ni siquiera Claro, las causas de cobranza se fallan, porque vamos a revisar el cuadrito que presentan en ese artículo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que desde mi punto de vista, yo creo que si eventualmente se pudieran construir nuevos tribunales con gente especializada en lo que es cobranza, como usted bien lo dice, alivianaría mucho más la carga para las causas reales que pudieran tramitarse en los tribunales civiles. Digamos, que no sean cobranzas propiamente tal. Claro, se habla de que no hay decisión jurisdiccional en la cobranza, fundamentalmente. Ese es como uno de los mayores críticas al sistema actual, que no hay un sistema decisional, no hay decisión en las causas en los juicios ejecutivos, de lo que estamos hablando ahora, del juicio ejecutivo, realmente no hay una decisión jurisdiccional. Claro, y eso es porque como un juicio entre partes, y si una de las partes no mueve lo que le corresponde o no presenta los escritos para que este tema avance, estos temas empiezan a flotar y se empiezan a mantener. Entonces, ahora no sé si sería factible que se le pudieran otorgar facultad de oficio al Tribunal Civil o al juez civil para que pudiera apurar un poco ese tipo de juicios, por decirlo así, porque como sabemos que a petición de parte, y si una de las partes no mueve el juicio, no presenta los escritos, estas cuestiones van muriendo, van vegetando de alguna forma y van sobrecargando el sistema. Sí, bastante interesante. ¿Alguien? Disculpe, eso es un poco de lo que puede extraer del tema que está reinteresante el artículo en todo caso. Sí, está interesante. ¿Quién más me puede aportar algo, decir algo o poner un tema para que lo conversemos? Profesor, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Quién? Jennifer Díaz. Ya, señorita Jennifer, cuénteme. Sí, profesor, ¿por qué esto se está trabando tanto? Porque según el informe que mandó de reforma procesal civil, esto se está tramitando del año 2005. ¿Qué es lo que se está trabando tanto para que avance? Porque igual como ya avanzaron en el proceso penal oral y esto lo tienen paralizado del año 2005, entonces, ¿por qué está stand-by, digamos? Mire, yo no podría darle las razones porque no las conozco tampoco. Yo le podría dar la historia que tiene esto. Claro, el primer proyecto que yo conozco es del año 2009. El proyecto que se está actualmente discutiendo es del año 2012, que es el proyecto que yo les mandé. Lo único que yo podría decirles es que realmente no hay voluntad política. No hay voluntad, nadie estima que esto no es un problema, de lo que yo creo, que se estima que no es un problema. Pero yo creo que también es un asunto que no quieren avanzar en el proceso, porque como decía aquí en el artículo que nos hizo leer ahora, le favorece más a los particulares, porque hay muchas demandas que son de cobranza y eso les beneficia más a las instituciones grandes que a las personas individuales, digamos, porque el trámite es muy costoso también. Bueno, también tienen que tener presente que una parte del retail y la otra parte son los demandados. O sea, el sistema para los demandados es bastante... es mejor ser demandado que ser demandante. Es más fácil defenderse que presentar una demanda. Esa es la situación que se presenta principalmente. Ahora, hay varios puntos que atacar, pero realmente lo único que uno podría decir es que no hay voluntad política para hacer una reforma al sistema procesal civil. Políticamente hay otras prioridades que nosotros podemos ver que políticamente la prioridad es la Constitución. O sea, es evidente que es así. No la legislación específica.
Aunque porque si sería, pensamos que uno si pone una medida prejudicial, hay que dejar una plata en garantía, entonces igual es súper costoso iniciar un procedimiento así. bueno, sí, pero ¿qué le puedo decir? No hay presión social para modificar el sistema civil, el sistema procesal civil. No hay gente en las calles que quizás presione o iniciativas para la constituyente que digan que hay que cambiar el sistema procesal civil, porque realmente el sistema procesal civil toca a las personas de manera tangencial, quizás una o dos veces en la vida. No es como el sistema penal o el sistema quizás de familia, que donde las personas pueden tener más acceso o pueden ser puede haber sido parte más veces durante su vida que en materia procesal civil, digamos. Es curioso pensar eso, profesor, considerando que la mayor parte de los legisladores son abogados. Es como raro pensar que siendo los legisladores abogados en su mayor parte, no tengan una cierta inclinación como para pensar en esta problemática y ayudar a resolverla de alguna forma, haciendo algún tipo de modificación. Bueno, ahora con la nueva constitución es otra cosa, pero este tema es muy antiguo. Sí, pero estamos hablando de política, estamos hablando de las prioridades que se plantean los que tienen el poder, y ciertamente esto no era una prioridad. En el gobierno anterior tampoco fue una prioridad, en el primer gobierno de Piñera tampoco fue una prioridad, a pesar que se avanzó bastante con este proyecto del 2012, que es un proyecto quizás que tiene algunos problemas también, que no es tan claro, ni siquiera para los juristas, para gente que dedicado al derecho procesal, no está claro muchas cosas, no está claro el sistema de recursos, no está claro la carga de la prueba, no está claro el juicio ejecutivo, tampoco está claro. Entonces hay muchas cosas que discutir. Profesor, Si ni siquiera los juristas están claros, entonces menos van a estar claros los legisladores. ¿Sí? profesor, disculpe, pero entiendo que de alguna manera la problemática en sí, como el trasfondo de la problemática, queda clara y que queda de alguna manera plasmada en el discurso que hay en el proyecto de modificación del CPC, y por otro lado, bajo lo mismo que señalaba en el artículo, esta problemática del atochamiento, de los costos, que el 80% son temas de cobranza, que no hay un Claro. problema de resolución. Igual, claro, como dice el compañero, llama la atención que no exista, o sea, existe una claridad con respecto al problema que ocasiona finalmente este tema de la cobranza judicial dentro de los aspectos civiles. Pero, como dicen ustedes, como exponía también el compañero, no existe como una preocupación por darle una solución definitiva al hecho, porque es como que todas las autoridades que tienen que ver con el tema están súper claras con la problemática de fondo. No es una prioridad. Esa sería como la respuesta. No es una prioridad. La reforma procesal civil no era una prioridad. No era Sí, antes porque en el ni es mismo ahora. discurso también lo hacen presente en el mensaje que va en el nuevo proyecto, también se hace presente como esa medular, digamos, como esa problemática de fondo que es como la más importante, como de qué manera está arrastrando a todo el sistema civil este problema de cobranza. A ver, ¿qué puedo decirles yo? Puedo decirles que cuando se cambió el sistema procesal penal, el sistema procesal penal estaba absolutamente colapsado. Estaba colapsado, no sé qué palabra usar más que colapso. A fines de los años 90, el sistema procesal penal ya no funcionaba. Esa es la verdad de las cosas. Y quizás yo debiera decir, al conocer el sistema procesal penal antiguo, el nuevo, conocer el sistema procesal civil actual, que yo creo que se está dando una situación similar a la que se dio con el sistema procesal penal antiguo, con el sistema procesal civil. Actualmente el sistema procesal civil está absolutamente colapsado. Esa es la verdad de las cosas. Hay un colapso. No, ya no es posible, o sea, es increíble, o sea, imagínense que una causa en Santiago, un artículo, es decir, una apelación civil de una resolución que no es una sentencia definitiva, que esté 2 años en la corte, 2 años en la corte,
Es algo que no, realmente es algo que no se puede entender. No se puede entender desde el punto de vista, digamos, jurídico, porque pugna contra un principio muy importante, que es componente actualmente del debido proceso, que es la justicia oportuna. Obtener justicia en un momento oportuno, que también el artículo lo trata. Ahora, ¿a quién le podemos echar la culpa de esto? ¿Le vamos a echar la culpa a los jueces? No se puede, porque realmente los jueces están sobrepasados, y más aún con un sistema también tan arcaico que es escrito. Tenemos hace mucho tiempo que se quiere crear, por ejemplo, otra corte de apelación en Santiago, lo cual haría que las causas en apelación pudieran ser más rápidas, pero eso a lo mejor generaría otro cuello de botella, y es lo mismo que pasa cuando uno repara una pieza de un auto, o cambia una pieza de un auto nuevo, un auto viejo, le cambia una pieza nueva, van a fallar las otras porque la pieza nueva va a funcionar bien, pero las otras van a funcionar más y van a ser más exigidas. Entonces aquí hace falta obviamente una reforma integral al sistema procesal civil, lo cual es mucho dinero. Y no solamente tiene que tener presente que la reforma a los sistemas procesales, es decir, digamos las materias, a los jueces especializados, no solamente es asunto de poner dinero en la mesa, sino es asunto de poner capacitación. Es decir, se debieran crear otros tribunales con más jueces, con otra calificación o cualificación, con funcionarios también preparados, y eso se va a demorar harto, bastante. Es decir, si queremos realmente hacer una reforma procesal civil, es necesario introducir reformas de base, de raíz, al sistema orgánico, al sistema de organización judicial, y quizás acercar la organización judicial, que debiera ser así, civil, a la organización judicial del resto de las materias, laboral y familia y penal, con tribunales con otro tipo de funcionarios, ¿no? O sea, más que con otro tipo de funcionarios, con funcionarios que cumplan otras determinadas funciones, efectivamente, ¿no? Especializadas. Es bastante complejo el tema, muy complejo. Muy complejo, muy complejo, porque se requieren lo que no hay de alguna forma, que muchos recursos, muchos más abogados interesados en la carrera judicial, mucha más gente que quiera. Entonces, en realidad es complicado. Es como hacer una analogía. Yo trabajé hace muchos años atrás en el Poder Judicial, cuando era juzgado del crimen. ¿Ya? En el sexto, en la Avenida España. Y la verdad que es otro mundo, porque llegaba gente, te decía, puta, necesito esto, y si era por la buena, o te pagaban, y mucha gente llegaba a ofrecer 2 o 3 veces lo que uno ganaba de sueldo. Entonces, es complicada la cosa, es demasiado complejo. Súper, muy complejo, muy complicado. Profesor, y sabe que los juzgados de cobranza laboral no son tampoco tan rápidos. ¿Sabe? Ese es el otro tema. Ese es el otro tema que... Ahí. Ese es el otro tema. Aquí también el proyecto establece la posibilidad de que haya oficiales de ejecución en lugar de tribunales de cobranza. Entonces, eso también lo dijimos en clase, la primera o segunda clase, que fue presencial, y que es un problema. No sabemos si debe avanzar en generar más burocracia judicial o desburocratizar el juicio ejecutivo. Porque realmente el juicio ejecutivo es un juicio o es un procedimiento en donde hay una persona sumamente interesada, que es el que interesada en ver si puede cobrar. Entonces, esa esperanza o, no sé, o convicción o intención que tiene el ejecutante de poder obtener el resultado, de poder obtener un buen resultado con su título ejecutivo, quizás no debiera ser entregado directamente al Poder Judicial, sino que debería ser entregado a un funcionario estatal o un funcionario remunerado, quizás con nombramiento estatal, pero remunerado por el propio ejecutante, y que vaya con un porcentaje de la ejecución, y que tenga un acceso, por ejemplo, a bases de datos, etcétera, lo que se llaman los oficiales de ejecución, y solamente dejar las discusiones jurídicas para la justicia civil, es decir, las situaciones en que existan excepciones que resolver. Solamente dejar eso. Y también dejar a la justicia estas autorizaciones para proceder a
a los retiros de especies o a los embargos. Y lo que yo creo que haría que se sincerara más todavía la situación de la cobranza en Chile. Lo que es incobrable, bueno, que se haga un certificado por un abogado o por un oficial de ejecución o un ejecutivo de ejecución y que diga que no se puede cobrar y bueno, y eso lo pagará el propio ejecutante, ¿no? Y con eso irá al servicio de impuesto interno y hará el descuento de impuestos correspondiente, etcétera, pero no utilizar la burocracia judicial que realmente es muy importante en una sociedad, cuando hay Profesor, que distribuir justicia, ¿sí? disculpe, esto como un tema general, ¿usted no conoce de algún país que ya haya superado esta etapa de burocracia dentro de su tema legal y haya progresado como para, comillas, copiar esos modelos? Porque Bueno, normalmente esto se trata de casi copiar y pegar muchas veces. sí, bueno, no tanto, porque nosotros tenemos que adaptar cosas que puedan servir. Por ejemplo, Claro. no sé, entiendo que los receptores funcionan, son, digamos, son los funcionarios más importantes durante el juicio ejecutivo cuando no hay excepciones. El receptor es el que realmente hace todo, y frente a autorizaciones del juez, que uno se las pide al juez. Entonces, es sincerar un poco las cosas, y tengo un artículo que les voy a mandar sobre esto, sobre los oficiales de ejecución en Holanda y en Francia y en otros países en donde estos oficiales de ejecución tienen 500 años, 400 años de función, entonces no hay que cerrarse pensando que nuestro sistema es el único que existe. No es así. ¿Mm? Bueno, y en Estados Unidos también, porque la justicia funciona de diversas formas. Muy, con muchos funcionarios remunerados por las partes, ¿no? Y también tratando de desjudicializar ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, los arriendos, por ejemplo. O sea, digamos, es adecuado que una persona que es dueña de una propiedad no pueda tener acceso a esa propiedad cuando no se le ha pagado durante 3 meses el arriendo. ¿Hay que hacer un juicio por eso? ¿Es necesario hacer un juicio por eso? ¿O es necesario hacer el juicio solamente cuando el arrendatario se defiende? Son cosas O que hay que pensar. Y notificarle que abandonó la propiedad. y entregar el desalojo a ciertas empresas que están, no sé, visadas por el Estado, y sacar a las personas si es que no han pagado 3 meses seguidos. Y ellos tendrán que comprobar si han pagado. Y si no comprueban que han pagado, tienen que salir. Y si han pagado o tienen un problema o están dentro de una situación que la ley señale, bueno, tendrán que hacer el reclamo correspondiente al juzgado, la demanda correspondiente al juzgado, y con eso paralizar administrativa, o sea, paralizar el desalojo administrativo. No sé, son cosas que se me ocurren, porque se genera la Profesor, situación tan grave de que personas que durante tantos años han juntado un patrimonio y ha servido para complementar su jubilación, generalmente ya personas de bastante edad, y que no puedan tener acceso a su inmueble. Sí, pero creo que ahora están haciendo una ley nueva para la gente que tiene así como las casas tomadas, para que devuelvan las casas que las tienen en toma, y que los juicios son muy bueno, engorrosos, muy eso es largos. otra cosa, las casas tomadas son otra cosa, estamos hablando de los arriendos en este caso, las tomas. Ah, ya, porque hay mucha gente que ha arrendado esas casas y después no quieren irse y dejan de pagar el arriendo, entonces están haciendo Claro. como una nueva ley para eso. Bueno, siempre el sistema jurídico se adapta. Por ejemplo, actualmente, bueno, no sé, bueno, han habido programas de televisión en donde ustedes han visto en que personas se toman casa y la arrendan. Entonces, esa situación genera un problema jurídico donde la única forma de echar a esas personas es con un juicio, porque tienen un contrato de arriendo. Y las personas, bueno, que arriendan también arriendan de buena fe, entonces hay otro problema. Frente a esta situación, hay una práctica de los notarios que actualmente arriendan con un certificado de dominio vigente. Es decir, ya muchos notarios no hacen contrato de arriendo a quien no acredita ser el propietario como arrendador, cosa que tampoco está en la ley, pero los notarios
tienen esta práctica para, bueno, para defender o para que no se produzcan estos fraudes. ¿Ah? Bueno, vamos a compartir. Profesor, ¿Sí? ¿quién podría hacer presión para poder agilizar este tema de la reforma? Bueno, no sé, yo no sé, no sé esas cosas. Yo no sé esas cosas, pero, por ejemplo, tengo entendido que hubo una para la, ¿cómo se llama esto? En la Convención Constituyente hubo un plazo en que las personas podían proponer mociones, ¿no? Pero yo creo que la convención no va en el sentido de protegerla o darle una protección a la propiedad privada, o sea, una protección tan fuerte como la que yo le estoy señalando. Aunque yo creo que quizás la pequeña propiedad privada debiera tener una protección fuerte y quizás la gran propiedad privada debiera tener, debiera tener esta función social que ya de la Constitución del 25 que se estableció, o sea, con la reforma a la Constitución del 25 se estableció y la Constitución del 80 algo tiene esto, que la propiedad privada tiene una función social, ¿no? Pero yo creo que la gran propiedad privada tiene que tener una función social y la pequeña propiedad privada no puede tener una función social porque es pequeña, es para las personas, para su sobrevivencia muchas veces. Entonces, pero bueno, son cosas que yo pienso, pero no creo, no espero que todos estén de acuerdo, pero son cosas que se me ocurren a veces. Bueno, le estoy compartiendo este cuadro que corresponde a una estadística seria, porque es de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entre los años 1999 al 2002. Y aquí están cómo se terminaban las causas entre estos 3 años. Y ustedes pueden ver que como bien lo dice como bien se dice en el artículo, la mayoría de las causas terminaban porque la gente se aburría. Porque es muy común que las personas al principio estén muy entusiasmadas con su juicio, pero después ya no, ni siquiera lo llaman a uno, o ni siquiera uno cuando lo llaman le contestan, o uno cuando necesita pedir recursos para notificaciones tampoco contestan, ¿no? O no quieren. Entonces, si se dan cuenta, miren, la mayoría, el 66,3% terminaban con archivo. Una solución que, como ustedes saben, no es jurisdiccional, es un archivo frente a la falta de movimiento durante 6 meses o más. Cambio de procedimiento 2,9. Incompetencia 0. Yo creo que tiene que haber habido una incompetencia, pero dada los grandes márgenes de causa de que estamos hablando, daba 0. Pero no debe ser 0. Retiro de demanda 4,8. Espere, deje terminar con esto. Retiro la demanda 4,8%, o sea, nada. Otros 7,1. No sé, ahí podrán estar, quién sabe, no sé, que no se da curso a la demanda, apercibimiento, etc. Sentencias, que es lo importante, 8,6. La forma como debe terminar un juicio mayoritariamente debiera ser con sentencia o con un acuerdo. Pero miren, la sentencia, 8,6% de sentencia. Artículo 472. Esto tiene que ver cuando no se ponen excepciones, ¿no? 5,1. Avenimientos, 3,6, o sea, todo marginal. Transacciones, 0,1. Desistimiento, 0,3. Conciliaciones, 1,1. Abandono de procedimiento, 0,2. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí la jurisdicción realmente juega un papel bastante reducido, y esto es sin considerar que el 80% de las causas eran juicios ejecutivos. Eso. Ya, ¿qué me iba a decir? Profesor, ¿usted cree que sería conveniente modificar la prórroga de la competencia en atención a la violación que existe en los juicios? ¿Modificar qué? La prórroga de la competencia. La prórroga de la competencia. Sí, porque hoy día hay juicios ejecutivos que el demandado vive en regiones y se tramitan acá en Santiago. Sí, efectivamente, pero bueno, eso tiene que ver con el acceso a la justicia, pero no sé cuál es la incidencia. Todo esto tiene que ser en base a estudios. No sé cuál será la incidencia de la prórroga de la competencia en los juicios ejecutivos o los juicios ordinarios. No sé cuánta gente se defenderá.
Claro, pero realmente. yo lo digo en atención a que los tribunales civiles de Santiago se llevan la mayor parte de la carga nacional en juicio ejecutivo. Sí, sí, sí. ¿Pero usted habla de la prórroga tácita o la prórroga expresa? De la tácita. La tácita. Igual la expresa igual no afecta porque esos juicios deberían tramitarse donde corresponde. Sí, tiene toda la razón, donde corresponden. Pero bueno, eso ya es hilar bastante delgado, ¿no? Porque yo creo que todo eso es marginal. No sé cuántas, o sea, prohibirle a las partes que elijan un tribunal, no sé si sería el camino, ¿no? Porque se supone que Santiago tiene más, ahí está la mayor cantidad de abogados. Bueno, actualmente tiene razón en cierta medida, porque si hay tramitación electrónica, da lo mismo tramitar un juicio en una región que tramitarlo en Santiago. Sí, podría ser una solución. Sí, podría ser. Bueno, vamos a dar por terminada es la clase por el día de hoy. No avancé todo lo que quería avanzar, pero sí por lo menos pudimos conversar de este artículo que realmente es bien cortito, pero presenta varias aristas que son importantes para que ustedes las traten a propósito del juicio ejecutivo, que realmente es un tremendo escollo a la hora de hacer efectiva o de usar la jurisdicción y del desenvolvimiento de los tribunales, como ustedes han visto, porque el juez termina realizando labores que realmente no son propias de un juez. La próxima clase, que va a ser presencial, yo creo que porque me dijeron que podía ser presencial y yo tenía que señalar con tiempo que lo iba a hacer así para que me reservaran una sala, así que la vamos a hacer presencial. Vamos a conversar, vamos a seguir avanzando con el juicio ejecutivo, pero vamos a conversar precisamente del mensaje del proyecto de Código Procesal Civil. ¿Ok? Uno de sus compañeros algo habló sobre el mensaje, que el mensaje ahonda más todavía en esta problemática de la justicia civil. Pero lo importante es que no solamente ahonda, sino que da soluciones específicas a través de ciertas instituciones que señala y que están en el proyecto Código Procesal Civil. Entonces, la próxima clase, lean el mensaje del proyecto de Código Procesal Civil para que lo conversemos en clase al iniciar la clase. Ahora les pido que los lean con tiempo, porque no es un texto que sea de tan poquitas páginas como este artículo. Así que por favor, lo pueden ir leyendo quizás por, no sé, por un día leen 3 páginas, otro día leen las otras 3 páginas y al lado con un papel y un lápiz ponen lo que le llamó la atención o lo subrayan para después tenerlo claro para que lo conversemos en clase, ¿ya? Aparte recuerden que los textos que yo les doy son parte integrante del curso, por lo tanto también pueden haber preguntas de los textos. Ojo con eso, ¿ya? Ya, pues entonces les deseo que pasen un feliz lunes, en lo que queda el lunes, y nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor. Chao. No tiene nada más que Hasta luego, eso. profesor. Nos vamos, ¿ya? Hasta luego, profesor. Listo. Gracias. Y voy a Buenas subir noches, ahora la profesor. clase, ya que estén muy bien. Muchas Chao. gracias, profesor. Bien. Chao. Buenas Que esté noches. bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, compañeros. Soy todo, compañera. Perfecto.